Bien, chicos. Quiero que abran todos, por favor, su texto en la página número... Ay, perdón. Quiero que todos abran su texto en la página número 30, chicos. Página de Ciencias Sociales en la página número 30. Vamos a avanzar el tema número 5. Y se llama las culturas aldeanas en los valles. ¿Cuáles son los valles? Vamos a ver este mapa que tenemos en continuación. Tenemos un mapa de Bolivia y si se dan cuenta, el mapa de Bolivia está dividido en tres colores: el amarillo, el color naranja y el color celeste. Este color amarillo es la región andina o la de las tierras altas. Comprende los departamentos de Tarija, Oruro y Potosí. Hemos visto que en estas tres regiones, en el territorio de estas tres regiones, hace muchos años hubieron aldeas y pueblos muy importantes, como ser la cultura huancarani, la cultura chiripa y también la cultura tiwanaku. Bien, esta parte que está en color naranja se llama la región subandina o la región de los valles. Y por último, esta región de acá que está en color celeste se llama la región de los llanos, la región oriental o la de las tierras bajas. En esta oportunidad vamos a conocer sobre algunas aldeas que vivieron en estas tres regiones, en el territorio de estos tres departamentos, de Cochabamba, de Chuquisaca y de Tarija, que conforman los valles. Bien. El periodo formativo en los valles. Hemos dicho que en los valles hubieron aldeas y estas aldeas vivieron en el periodo formativo. ¿Cuál es el periodo formativo? Aquí tenemos una línea del tiempo que especifica todos los periodos de historia que han habido en Bolivia. Tenemos al periodo formativo que forma parte del periodo prehispánico, que inició en el año 6000 a.C. con la aparición de los primeros restos líticos que fueron en Vizcachani en el año 6000 a.C. y finalizó en 1532 después de Cristo con el descubrimiento de América que vieron el año pasado. Luego inicia el periodo colonial en 1532 hasta 1825, cuando nace la República de Bolivia, y empieza el periodo republicano desde 1825 hasta 1900, cuando se descubren las primeras ruinas de estaño y se empieza a explotar el estaño en Bolivia, empieza la era del estaño. Y por último tenemos a la época actual, desde 1900 hasta en adelante. Pero hoy vamos a hablar sobre el periodo prehispánico, el periodo formativo que forma parte de toda esta época de acá. Bien, en los valles hubieron aldeas que vivieron en el periodo formativo. Se han encontrado restos líticos, restos de cerámica, como los que pueden ver en las imágenes de la derecha. Estos restos de los valles tenían diferentes colores y formas. Cada color y cada forma los diferenciaban unos con otros porque tenían sus propias características. Si pueden ver en la imagen de arriba, se ve una llama, un color terracota el fondo con negro y blanco. Era una característica principal de unos asentamientos que hubieron en los valles. Y si se dan cuenta, el de abajo es totalmente diferente porque pertenecía a otro tipo de aldea. Primero vamos a hablar sobre una cultura que vivió en el periodo formativo, que se llama la cultura de los túmulos. La cultura de los túmulos vivieron 1300 años antes de Cristo y sus asentamientos eran muy similares a los de Huancarani. ¿Cómo eran las casas de los de Huancarani? ¿Se acuerdan? Eran de forma circular, estaban hechos de materiales que mantenían el interior de la casa calientes, como hacer adobe, cosas como hacía frío, en los valles igual hace frío, mantenían el interior de la casa calientita para proteger a las personas que vivieran en ellos. Y también se ubicaban sobre montículos artificiales, como pueden ver en la imagen, estos son los montículos artificiales. Esta cultura se ubicó entre las regiones de Misque y Aiquile en el departamento de Cochabamba. Ahorita vamos a ver en qué parte de Cochabamba se ubicaron.
Aquí quiero que vean estas dos imágenes para que vean la comparación de cómo eran las casas y cómo se parecían. En la parte izquierda tenemos la casa de la cultura de los túmulos, si se dan cuenta, son más alargadas, pero tienen el mismo estilo, son redondas, tienen su techo y están hechos de materiales muy similares a los de la cultura Huancarani, que podemos ver aquí, es una casa de la cultura Huancarani, tiene forma circular, están debajo de una plataforma artificial y también están construidos con materiales que mantienen el interior de la casa caliente. Bien, ¿en dónde se ubicó esta cultura? La cultura de los túmulos. Si ustedes buscan en internet cultura de los túmulos, hay en varios países existen regiones que tienen, perdón, aldeas que tienen el mismo nombre, pero hay una cultura de los túmulos que vivió en el departamento de Cochabamba. Dice que esta cultura se ubicó entre las regiones de Misque y Aiquile. Misque, aquí podemos ver, es este color naranja, perdón, y Aiquile, que pertenece a la provincia de Campero. Entonces, la cultura de los túmulos se ubicó entre estas dos regiones, cerca de lagos. No se olviden que las aldeas buscaban siempre asentarse cerca de ríos o lagos. Esta región se asentó cerca de las orillas de unos ríos que vivían por esa zona. Ahora vamos a conocer sobre dos grupos que se llamaron los alfareros y agricultores de Mayra Papa y Conchupata. Mayra Papa y Conchupata fueron dos grupos de asentamientos que se caracterizaban por ser alfareros y agricultores. Estos alfareros también se asentaron en el departamento de Cochabamba en la región de Misque. Misque jugaba un papel fundamental en los valles en el periodo formativo, ya que muchas aldeas se ubicaron dentro de ellas. No fue la excepción de la cultura Mayra Pampa y Conchupata que se asentaron en este departamento y tenían la característica de que ellos se comunicaban con las aldeas del altiplano y con las de las tierras bajas. Como eran alfareros y agricultores, comercializaban sus productos y los llevaban al altiplano y los llevaban también a las tierras bajas. Hacían el control de pisos ecológicos, transportaban los productos que ellos producían con el altiplano y ellos les daban productos que producían en el altiplano, intercambiaban productos. Lo mismo pasaba con las tierras bajas. Aquí podemos ver una de las cerámicas de lo que ellos construían, que son urnas de barro que utilizaban para los funerales, para enterrar a las personas con estas cosas. Podemos ver cerámica. Esto era elaborado por la cultura Mayra Pampa y Conchupata. Aquí podemos ver, hemos dicho que se ubicaban en la región de Misque, departamento de Misque, más cercano a la provincia de Arán. Bien, chicos, ahora vamos a conocer sobre otro pueblo. Quiero que tomen atención en esto, chicos, porque este pueblo se ubicó en Lipes. El libro está con un error porque Lipes pertenece a las zonas altas, no forma parte de los valles, pero lo quise incluir para que ustedes tomen nota de que existió un pueblo que tenía unas características muy fundamentales y es que ellos, aparte de que se asentaron cerca de fuentes de agua como las otras aldeas, tenían un estilo decorativo muy similar a los de las aldeas o pueblos que habían en Argentina y Chile. La región del Lipes, perdón, está ubicada entre la frontera de Argentina y Chile en el departamento de Potosí. Y estos eran algunos de sus características, perdón, de algunas de sus cerámicas que se han podido encontrar. Si se dan cuenta, tienen forma de animalitos y esta es la característica de los alfareros de Lipes. ¿Dónde se encuentra Lipes? Departamento de Potosí. Aquí donde dice Sudlipes, se divide en norte y sur, pero la cultura de los alfareros, de los grupos alfareros de Lipes se ubicaron en el Sudlipes, por esta zona de acá, entre los países vecinos de Argentina y Chile. Entonces, este grupo no perteneció a la parte de los valles, sino que pertenece a las tierras altas. Bien,
Y por último, en Tarija. En Tarija también se desarrolló una cultura llamada la Tarija polícromo. ¿Por qué tiene ese nombre tan raro? Porque ellos utilizaban para sus decoraciones vasijas y las pintaban en color negro, blanco y rojo. Esta es la característica principal de esta aldea, que pintaban sus vasijas, sus cerámicas en color negro, blanco y rojo. De esta cultura no se sabe mucho. Lo único que se tiene en cuenta es que en Tarija existió, en los valles de Tarija, existió una cultura que se caracterizaba por tener ese tipo de estilo. Bien, chicos, ahora vamos a ver sobre un desarrollo posterior, unas culturas regionales. ¿Qué quiere decir esto? En los valles, después un poco después de estas aldeas de las que hemos hablado, surgieron nuevas culturas, nuevas aldeas. Estas culturas mantuvieron su organización del tipo aldeana. ¿Qué quiere decir esto? Que estas culturas, a diferencia de las tierras altas, no crecieron tanto para ser llamadas ciudades, sino que mantuvieron su tipo, su organización del tipo aldeana, siendo más pequeños. A esto se lo conoce como desarrollos regionales tempranos. Fueron pequeños pueblos que no se desarrollaron tanto y que continuaron siendo aldeas. Entre estas culturas regionales podemos mencionar a los asentamientos que se realizaron en la región de Misque. Otra vez, si se dan cuenta, Misque vuelve a saltar aquí. En Misque, muchos años después, surgió una nueva cultura que tenía otro estilo de cerámica, que estaban caracterizadas por ser pintadas en colores blanco, rojo y negro, como las que pueden apreciar en las imágenes. Son cerámicas encontradas por los asentamientos de Misque en años posteriores. Luego tenemos sobre una cultura muy importante, la más importante que hubo en los valles, la cultura mojocoya. La cultura mojocoya se asentó entre los departamentos de Chuquisaca y el sur de Cochabamba. Tenían cerámica y vasos queru. Como pueden ver, esta imagen de aquí son sus vasijas o cerámicas y en lo de aquí serían considerados los vasos queru. Son los vasos queru. Y estas cerámicas estaban pintadas con diferentes diseños que las decían, que las caracterizaban y las diferenciaban de las otras aldeas. Esto era que tenían diseños en color gris, azul, negro y violeta. Si se pueden dar cuenta en la imagen de aquí, como ya han pasado muchos años, está un poco despintada, pero tiene colores violetas, colores azules, en negro y en violeta. Bien, entonces esto era algo característico de esta cultura mojocoya, que sus cerámicas y vasos querus tenían este tipo de diseño. Se han encontrado muestras textiles. Esto quiere decir que ellos también tejían, hacían tejidos, ropas, colchitas para taparse como chulitos, todo eso hacían esta cultura para poder abrigarse y también para comercializarlo con otras aldeas. Hacían trabajo de metales, hacían herramientas para poder trabajar la tierra, para su construcción, para la cocina. Hacían herramientas y también elaboraban cestas. ¿A qué nos referimos con la elaboración de cestas? Utilizaban la totora. ¿Se acuerdan qué era la totora? La totora era una planta muy resistente con la cual algunas aldeas hacían tejidos o incluso construían sus casas. La cultura mojocoya utilizó la totora para elaborar cestas. También habían prácticas funerarias como la momificación. Momificaban sus cuerpos. No solo en Egipto han habido momias, en Bolivia también habían momias. Y esta cultura era una de las que practicaba la momificación. ¿Cómo hacían esto? Gracias al frío que había en esa zona y el clima seco, el cuerpo de las personas que morían se conservaban mejor. Bien, aquí podemos ver unas imágenes de los textiles que se han encontrado de la cultura mojocoya. Algunos ya están viejitos, si se dan cuenta están rotos, pero estos eran los textiles que se han encontrado de la cultura mojocoya. Aquí podemos ver unas cerámicas elaboradas por ellos de vasos queru,
Aquí podemos ver este vaso Keru. Cerámicas que utilizaban, vasijas que utilizaban para recolectar ciertos tipos de alimentos. Y por último, aquí tenemos una momia que se encontró de la cultura mojocoya. Esta momia pertenece a una mujer de unos 55 años que aparentemente murió de causas naturales, es decir, que murió de vejez. Y se ha encontrado a esta momia en una cueva en posición fetal, envuelta en esos tejidos. Bien, chicos, esta sería una momia de la cultura mojocoya. Y así como ella, se han encontrado varios tipos de momias pertenecientes a esta cultura. Incluso se han encontrado momias de bebés de meses en buen estado conservado. Bien, chicos, ahora vamos a hablar sobre una nueva cultura, la cultura del Tupuraya. Esta cultura tiene de impresionante que se desarrolló en la actual ciudad de Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, no en el departamento, en donde es la ciudad actual de ahora, ahí se desarrolló esta cultura. Se desarrolló cerca del río Rocha. Tenían una característica principal que hacían sus vasijas con un fondo terracota, como pueden ver en la imagen. ¿Cuál es el color terracota? Porque muchos no deben saber. Este es el color terracota. Sus vasijas tenían este fondo de color. Perdón. Ay. El color terracota. Perdón, chicos. Entonces, como pueden ver en la imagen de la derecha, tenían vasijas en el fondo de color terracota y encima del fondo terracota colocaban dibujos de figuras geométricas. Como pueden ver, aquí hay triángulos. Estas figuras geométricas, que no solo eran triángulos, habían cuadrados, círculos, estaban pintadas en color rojo y café y también eran de colores claros. También se destacan sus huacorretratos y vasijas. ¿Qué son los huacorretratos? Bien, aquí podemos ver un poco más de las cerámicas que elaboraba esta cultura. Si se dan cuenta, aquí están las figuras geométricas, el dibujo que les mostré anteriormente. Todas estas tres vasijas tienen el fondo terracota, característico de esta región. Aquí está un huacorretrato. Se llama huacorretrato porque tiene la forma muy similar al de una persona. Si se dan cuenta, también tiene las figuras geométricas, los círculos y en colores característicos, el blanco, rojo. Y aquí por último tenemos una vasija con coca. La coca era ya cultivada por estas culturas en la parte de los valles y también tenían cierto tipo de animales que veneraban. Bien, chicos. En los valles de Tarija también hubieron aldeas que vivieron, que se caracterizaban por tener ollas y cántaros decorados con rojo vivo. Bien, chicos, ahora vamos a pasar al siguiente tema que se llama la cultura hidráulica de Mojos. Todos con su libro en la página número 32. Todos en la página número 32. Bien. Vamos a conocer sobre una cultura que se llamó la cultura hidráulica de Mojos. Qué raro nombre, ¿no? Vamos a conocer más adelante por qué tiene ese nombre característico. Primero tenemos que saber dónde está Mojos. ¿Saben dónde está Mojos? A ver, háganme con su dedito a alguien si sabe dónde es Mojos. No saben. Bien, vamos a ver dónde está ubicado Mojos. Tenemos el mapa de Bolivia nuevamente. Tenemos los 9 departamentos. Hemos conocido primero aquí la parte de las tierras altas, la parte de los valles, y ahora nos toca hablar sobre la parte de los llanos, la parte de los llanos o las tierras bajas. Vamos a hablar sobre un departamento en específico, el departamento del Beni, ¿ya? Mojo se encuentra aquí. Vamos a ver un nuevo mapa, el mapa del departamento del Beni. ¿Dónde se ubicó esta cultura? Dice que se ubicó en la región de Mojos. Aquí está, Mojos, número 5. Este número 5 es la provincia de Mojos, pero esta cultura se desarrolló en el centro, chicos, por aquí. Aquí se ubicaron los llanos de Mojos. Vamos a conocer un poco más sobre esta cultura. Resulta que la región de Mojos, hasta en la actualidad,
es una región muy vulnerable a sufrir inundaciones. ¿Por qué? Porque llueve mucho y aparte de eso está rodeada de ríos. Es una región muy vulnerable para sufrir inundaciones estacionales. Y se han demostrado que los primeros asentamientos que hubieron en esta región de los llanos de Mojos empezó entre los años 100 antes de Cristo y entre los 400 después de Cristo. No solo hubo una aldea, sino que hubieron varias. Estas aldeas que vivían en los llanos de Mojos tenían que buscar la manera de adaptarse al clima, como los otros pueblos igual lo hicieron, y entonces sufrían inundaciones y tenían que tratar de buscar provecho a esas inundaciones en vez de que eso las afectara. Tenían que buscar sobrevivir al clima y a los desastres geográficos que habían en ese entonces y buscaron la manera de favorecerse de ello. Es por eso que existió ahí una aldea, que es la principal de los llanos de Mojos, que se dedicó a desarrollar la agricultura y cerámica. Dejaron de cazar, cazaban muy poco. Se concentraron en la agricultura y la cerámica. Eso fue su fuente principal de economía, la agricultura y la cerámica. Esta cultura se llamó la cultura hidráulica de Mojos. Pero otra vez volvemos a lo mismo. ¿Por qué se llama cultura hidráulica de Mojos? Tiene un nombre similar a lo que hemos avanzado en ciencias naturales sobre las plantas hidráulicas, las plantas térmicas, ¿no? Parece, ¿no? Pero uno al imaginarse que hablan de cultura hidráulica, uno piensa que hay una planta de agua o algo así, pero no. Se llamó cultura hidráulica de Mojos porque desarrollaron tecnologías agrícolas para evitar las inundaciones estacionales. Como les dije, los pueblos que vivían en los llanos de Mojos tenían que tenían que adaptarse al lugar en donde estaban, y entonces esta cultura desarrolló tecnologías agrícolas muy eficaces que evitaban las inundaciones. Como pueden ver, sus casas las ubicaban sobre estos estos pilates para evitar las inundaciones. Debido al gran manejo que tenían de los ríos y de las aguas, adquirieron este nombre, cultura hidráulica de Mojos. Aquí podemos ver cómo eran este sistema agrícola, la producción agrícola, la vamos a ver. Ellos construyeron lomas artificiales para evitar las inundaciones. Encima de estas lomas ellos ubicaban sus sembraríos y también ubicaban sus viviendas. Hacían lomas con tierra y las hacían más altas y ahí ubicaban sus sembraríos y sus casas. Junto de estas aldeas se encontraban los camellones de cultivo, que es lo que ven en la imagen. Los camellones de cultivo, en la siguiente imagen lo vamos a ver a color. En ellos ubicaban sus cultivos y alrededor de los camellones de cultivos estaban unos canales de agua. Este estilo agrícola es muy similar a los sucacullos que utilizaban en las tierras altas, ¿se acuerdan? Que eran plataformas en donde arriba estaban los cultivos y estaba rodeado de canales. Es muy similar. Lo mismo hacía la cultura hidráulica de Mojos, ubicaban sus cultivos en camellones o en plataformas y los rodeaban de canales. ¿Qué sembraban en esos camellones? Los principales cultivos de estas regiones eran el maíz, la yuca, el algodón. Si se dan cuenta, ya cultivaban algodón, lo que quiere decir que elaboraban prendas textiles. También sembraban tabaco y porotos. Los canales que habían alrededor de los camellones les servían como vías para comunicarse con otras aldeas y también les servían para practicar la piscicultura. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pescaban en esos camellones también, pescaban diferentes tipos de pescaditos y para poder alimentarse. Y también los utilizaban para comunicarse con otras aldeas. Aquí podemos ver cómo eran estos camellones en color. Si se dan cuenta, las personas están cultivando aquí sus diferentes cultivos, el maíz, las yucas, el tabaco, y estos de aquí a los lados eran los canales de agua que los podían conectarse con otras aldeas y que también les servían para desarrollar la pesca. Y aquí podemos ver una imagen de cómo serían las terrazas de lo que ellos elaboraban para sus viviendas. Aquí están los canales, aquí se dan cuenta son las lomas artificiales donde ubicaban sus viviendas a los alrededores y así ellos evitaban las inundaciones que habían en esas épocas.
Aquí podemos ver son que unas ruinas de lo que pertenece a la cultura hidráulica de Mojos. Las ruinas más conocidas están en Casarabe, al sur de la localidad de Loreto. Y es un conjunto de terraplenes. Como pueden ver, estos de aquí arriba son las lomas artificiales que ellos desarrollaban para para sentarse sus viviendas, para sentar sus cultivos. Se han encontrado más de 2000 camellones de esta cultura. Bien, ¿cómo era la sociedad de la cultura hidráulica de Mojos? La cultura hidráulica de Mojos funcionó tan bien su sistema agrícola que tenían excedentes de productos, cosechaban en cantidad de cosas. Entonces eso permitió que la cultura crezca cada vez más y poder alimentar a toda la población. Como empezó a crecer cada vez más la cultura, empezó a desarrollarse un poco más su sociedad y es así como empezaron a surgir las jerarquías sociales y políticas. ¿Qué quiere decir eso? Que empezaron a dividirse los grupos sociales. Un grupo se dedicó a la agricultura, otro grupo se dedicaba a la cerámica, otro grupo se dedicaba a la pesca, pero también habían grupos de poder, los líderes que también sobresalieron y también sobresalieron los especialistas que eran un tipo de ingenieros en ese entonces, que eran los encargados en la construcción y en el diseño de los camellones y de las plataformas y de las lomas artificiales también. Estos eran los grupos sociales y políticos que surgieron en esta cultura hidráulica de Mojos. Bien, y producción cultural. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de producción cultural? Nos referimos a los diferentes tipos de cerámicas y vasijas que se han encontrado de esta cultura. Se han encontrado, lo que pueden ver a la derecha, son cerámicas que se han encontrado de la cultura hidráulica de Mojos. También otro hallazgo han sido los enterramientos. Se han encontrado cuerpos enterrados que pertenecen a esta cultura. Estos cuerpos eran enterrados directamente en el suelo o las personas que eran líderes o más importantes dentro de estas culturas las depositaban o las enterraban en urnas de barro. Estas urnas de barro las enterraban junto a objetos que para ellos eran muy valiosos, como ser objetos de cobre, peines, manillas, cosas que para la persona fueron importantes durante su vida. Aquí podemos ver en estas dos imágenes cómo eran las urnas de barro que pertenecían a la cultura hidráulica de Mojos. Bien, chicos, ese es el tema de hoy, los dos temas de hoy. Espero que les haya gustado y ahora podemos pasar a la parte de preguntas, chicos. Si tienen alguna pregunta, les dije que anotaran para que yo las pueda responder ahora.